Bueno, hola, ¿cómo están? Acá viene la segunda parte de la clasificación de máximos y mínimos, que es con la prueba de la segunda derivada para funciones de dos variables. A veces lo van a encontrar como hessiano, determinante, ¿sí? Y vamos a leerlo. Este pedacito de párrafo lo saqué del libro, ¿sí? Dice, prueba de la segunda derivada para funciones de dos variables. Y dice, supongamos que x0 y 0 es un punto crítico donde, y está f de x0 y 0 es igual a f de i, x0 y 0, f de i no, f sub i de x0 y 0 igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las derivadas parciales se anulan en ese punto, ¿sí? Y se anulan en ese punto. En nuestro caso, ya habíamos visto que los puntos, ¿sí? Los puntos críticos que vamos a analizar son 0, 0 y 5 menos 5, ¿sí? Esos son los puntos en donde, fíjense, si acá yo pongo i igual a 0 y x igual a 0, me da 0 la cuenta, y si pongo 5 en x y menos 5 en y, me queda menos 20 más 20, me da 0. Y lo mismo acá, o sea, el punto 0, 0 cumple que si pongo los valores de x, 0 y 0, me da 0 la cuenta, y si pongo 5 y menos 5, también, ¿sí? Lo habíamos hallado en el video anterior. Entonces, vamos a hacer esta prueba que me dice acá. Me dice que calcule un D, un valor D numérico, haciendo esta cuenta, ¿sí? Entonces acá aparece esto nuevo, que es fxx, ¿sí? fii, fxy, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Esas son las derivadas segundas, ¿sí? Las voy a anotar acá. Las derivadas segundas. ¿Qué son las derivadas segundas? Cuando nosotros teníamos una función de una variable, derivábamos, ¿sí? Y la volvíamos a derivar, pero ahora tenemos dos derivadas. Entonces las derivadas segundas las voy a anotar como fxx, ¿sí? Es agarrar la derivada parcial respecto a x y volverla a derivar respecto de x, ¿sí? Fii, ¿qué va a ser? Y bueno, va a ser agarrar la derivada respecto a i y volverla a derivar respecto de i. O sea, es la primera que derivo y la segunda variable que derivo, ¿sí? ¿Qué es fxi? Es agarrar la derivada respecto de x y derivarla ahora respecto de y, ¿sí? Y fix, ¿qué va a hacer? Bueno, es agarrar la derivada respecto de y derivarla respecto de x. ¿Está bien? Bueno, si no lo entendieron, pongan para atrás el video, escúchenlo de vuelta, no es muy difícil, ¿sí? Esto es mecánico, es todo mecánico. Entonces, hay un teorema que no lo vamos a enunciar para funciones que son las que nosotros vamos a ver en la cursada, que estas derivadas que se llaman derivadas cruzadas son iguales. O sea, si yo hago esta derivada, o sea, agarro la respecto de x y la derivo respecto de y, me va a dar exactamente lo mismo que si agarro la de y la derivo respecto de x. Ahora lo vamos a probar en el ejemplo este. Entonces, fíjense qué me dice acá. ¿Qué me dice acá? Este D que voy a calcular. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esta derivada respecto de x, la voy a volver a derivar respecto de x, y la voy a evaluar en el punto crítico, ¿sí? En cada uno de los puntos críticos. Ahora vamos a tener un D para cada uno de los puntos críticos, ¿sí? Y voy a agarrar esta derivada y la voy a evaluar en el punto crítico, y esta que me ponen acá al cuadrado es porque este último término en realidad es este. Es menos f de xy no, f derivada respecto de x, derivada respecto de y, en el punto crítico, ¿sí? Y es f de ix en el punto crítico, ¿sí? Entonces, como decimos que estas dos son iguales, entonces por eso es que me queda al cuadrado acá. Pone una de las dos y la eleva al cuadrado, ¿sí? Porque son iguales. ¿Está bien? Bueno, entonces, explicado eso, vamos a hacer las cuentas. ¿Está bien? Vamos a hacer las cuentas de este D y vamos a ver qué nos da.
¿Para qué nos va a servir este D? Bueno, pues después, acá tenemos las condiciones, y además de esto lo pueden tener ustedes, lo dejamos tenerlo en los parciales, o sea, esto lo tienen que tener siempre a mano, ¿sí? Porque ustedes van a hacer las cuentas y después se van a fijar qué de estas condiciones cumple nuestro punto crítico. Entonces, para eso vamos a hacer las derivadas. Primero voy a hacer fxx. Fxx respecto de x, de xy, va a ser agarrar esta derivada respecto de x y volverla a derivar respecto de x. Entonces, ¿qué me queda? Acá me queda 34, y acá me queda menos 12x. Y acá, bueno, esta derivada no este término no depende de x, la derivada me da 0. Vamos a hacer f y i. ¿Sí? FI es agarrar esta derivada respecto de I y volverla a derivar respecto de I. Fíjense que me da 4, me da constante, y acá este me da 0, o sea que me da 4. No importa los números que le vaya a poner acá en X y en Y, a la derivada, siempre me da 4, es constante. Y bueno, ahora vamos a hacer la derivada respecto de X y después respecto de Y, y vamos a ver si me da lo mismo que la otra, ¿sí? Entonces, es agarrar esta función que está acá y derivarla respecto de y. Fíjense que me da 4, ¿no? Porque este término no depende de y, este término no depende de y, o sea que me da 4. Y la f y x de xy es igual. Es agarrar esta y derivarla respecto de x. Fíjense que me da 4. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a calcular el D, este D, para cualquier punto crítico. Entonces, ¿qué dice esto? Voy a agarrar la derivada segunda respecto de x. ¿Sí? ¿Qué me queda? 34 menos 12x. ¿Sí? Y la voy a multiplicar por esta, por f y i, por 4. ¿Sí? Y va a ser menos esta al cuadrado. O sea que, y esta que está acá es un número, que es 4. 4 al cuadrado. Lo voy a desarrollar un poquito, este D. A ver. No quiero hacer lío. Voy a hacer la distributiva acá. Me queda 136, perdón. 136, 12 por 4 es 48, menos 48x, ¿sí? Y 4 por 4, 16, menos 16, ¿sí? O sea que, si lo acomodo un poquito el D, me queda menos 48x, ¿sí? Y 136 menos 16 me da 120, más 120. Entonces, este es el D para cualquier punto crítico, ¿sí? Todavía no lo especifiqué en el punto crítico, ¿sí? Entonces ahora tenemos que hacer la prueba del de este, ¿para quién? Para el punto crítico 0, 0, y para el punto crítico 5 menos 5. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, ¿cuánto me da el D en 0, 0? ¿Sí? Le voy a poner acá abajo 0, 0. ¿Sí? Me da el valor de I, bueno, no me interesa porque solo depende del valor de X. O sea que si pongo 0 acá, me da 120. La cuenta me da 120. ¿Sí? Entonces me dice, fíjense, que lo que tengo que ver en estas condiciones que está acá es el valor de D y además el valor de fxx evaluada en el punto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da fxx en el punto 0, 0? ¿Sí? Entonces, vengo a esta cuenta de acá y me da, en 0, 0, me da 34, ¿sí? Entonces, este es positivo y este es positivo. ¿En qué caso estoy? Estoy en el primer caso, acá.
que el D es mayor que 0 y la derivada segunda evaluada en el punto es mayor que 0. Entonces, F tiene un mínimo local en X0 y 0, que ya lo habíamos visto antes en el video de la tablita. Ya habíamos comprobado de que este era un mínimo. Bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo para el otro punto, ¿sí? Voy a decir que ahora lo voy a evaluar, el D lo voy a calcular para 5 menos 5, ¿sí? Y esto que es igual. Del valor de I no depende, entonces me queda menos 48 por 5 más 120. ¿Sí? Lo que me interesa no es tanto el número, sino el signo. Acá me da menos 240 más 120, o sea que esto me da menos 120, me da la cuenta. Y fxx evaluada en 5 menos 5 me da, vengo acá, voy a tener 34 menos 12 por 5, ¿sí? Esto es igual a 60, 34 menos 60, que es negativo también, menos 26, ¿sí? Entonces estoy en el caso de que este es negativo y esta es negativa, ¿sí? Las dos condiciones que me tengo que fijar son negativas. Entonces fíjense, ¿en qué caso estoy? Fíjense que acá, para máximo y mínimo, el D ya tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Si el D es menor que 0, ni siquiera me tengo que fijar en ese. Ni siquiera me tengo que fijar en la derivada segunda, ¿sí? Si el D es menor que 0, entonces F no tiene ni máximo ni mínimo local en X0 y 0, que es lo que habíamos sacado antes con la tablita. Veíamos que en una dirección subía y en la otra dirección bajaba. Entonces, con esta prueba puedo decir que 0, 0 es un mínimo local, y que 5 menos 5 no es ni máximo ni mínimo. Que es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes con la tabla. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, me pueden hacer preguntas a mí o a Pablo. Nos vemos mañana. En un ratito les estamos mandando los videos.